Nunca he tenido demasiada suerte, que digamos. Hablo en todos los sentidos, desde la escuela, el trabajo, hasta con las mujeres. Siempre que creo que todo me está saliendo bien, algo pasa. Lo mismo sucedió cuando renuncié al trabajo de farmacia. El motivo por el cual decidí salirme de ese trabajo era porque, en mi turno, siempre desaparecían medicamentos. Obviamente, yo no los robaba, pero sospecho que un compañero era el culpable. Giovanni, no estoy diciendo que él se lo robara, estoy diciendo que era demasiado distraído y que a veces se le iban medicamentos que no cobraba. La cuestión era que, como no había pruebas sólidas de que fuera su culpa, los medicamentos nos los cobraban a todos del turno en partes iguales. Eso no me parecía justo, y por eso renuncié. En el lapso de tiempo en que salí de la farmacia y antes de empezar a trabajar en otro lugar, me fui de viaje con un primo. Este primo era trailero, aunque en teoría, los traileros no pueden llevar acompañantes, creo que todos sabemos que sí lo hacen. Me reservaré el nombre de la compañía en la que mi primo trabajaba y tampoco diré de dónde salimos ni a dónde fuimos. El viaje era bastante largo, desde una punta del país hasta la otra, por lo tanto, tomando en cuenta los límites de velocidad que la empresa les permitía, el viaje sería de 2 días. La primera noche nos agarró en un tramo de la carretera rodeado por un monte lleno de grandes árboles muy frondosos. Mi primo me venía platicando sobre los accidentes que le había tocado ver en los más de 9 años que llevaba trabajando en la carretera. En ese tramo, justo me estaba hablando de que el accidente más fuerte que le tocó ver fue cuando iba a Los Cabos. En ese viaje, se llevó a su novia en el tráiler. En aquel entonces, su novia estaba estudiando en la universidad, pero el viaje fue en las vacaciones entre julio y agosto, por eso pudo llevarla. El accidente fue muy estrepitoso. Pasó en un tramo de la carretera de solo 2 carriles, uno en cada sentido. Mi primo iba en dirección norte-sur, era de noche. A pesar de que venía platicando con su novia, se dio cuenta de que el tráiler se estaba acercando por el otro carril. Entonces, pisó el acelerador a fondo y rebasó al tráiler que llevaba enfrente. Para hacer eso, tuvo que pasarse al carril contrario, rebasar y luego reincorporarse a su carril. En cuanto se reincorporó, el tráiler que mi primo había notado raro se cambió de carril bruscamente y se impactó directo contra el tráiler que mi primo había rebasado. El impacto fue tan fuerte que la caja de uno de los tráilers se desprendió y se fue a estrellar contra un tercer tráiler, dejando un montón de escombros que bloquearon 2 carriles durante horas. Los conductores de los 3 tráilers murieron antes de que llegara la ayuda. Si mi primo no hubiera rebasado, él habría sido el que recibiría el impacto de la caja que se desprendió y habría muerto. Pero la historia no terminó ahí. Mi primo me aseguró que cada vez que pasaba por ese tramo y miraba por el retrovisor, podía ver cómo sucedía el choque otra vez. No tenía motivo para dudar de lo que me estaba diciendo. No mencionó nada de ningún fantasma, así que no estaba tratando de asustarme. Le pregunté por qué creía que eso sucedía. Me respondió que no sabía mucho de esas cosas, pero que alguna vez había escuchado que los espejos eran extraños y que tenían ciertas peculiaridades, como que podían almacenar fragmentos de tiempo cuando en ese fragmento ocurría alguna muerte. La plática se estaba poniendo muy interesante. A pesar de que ya llevábamos viajando más de 12 horas, no sentía que el sueño me estuviera pasando. Supongo que también ayudó el café, la coca y el Red Bull. En eso, uno de sus compañeros le habló por radio. Mientras mi primo lo atendía, yo me puse a mirar por la ventana. La verdad, no había nada interesante para ver, solo un monte lleno de árboles. Cuando mi primo ya no estaba hablando con su compañero, le pregunté si alguna vez le había pasado algo tipo paranormal, no como lo del retrovisor, sino algo más directo. Me respondió que no, pero que a un compañero con el que había estado hablando sí le había pasado algo en una ocasión. Ese compañero estaba comiendo en uno de los locales que hay en la carretera. Al salir, vio a un viejito caminando descalzo y apoyándose en un bastón. Fue con él y le preguntó si quería un aventón, y el viejito aceptó.
Ambos subieron al tráiler y se fueron. El señor no hablaba mucho, así que el compañero iba concentrado manejando. Como a las 3 horas, se dio cuenta de que iba solo, no llevaba a nadie. El viejito había desaparecido. Luego que me contó eso, le dije a mi primo que la historia era curiosa, pero que ya había escuchado muchas historias parecidas. Le comenté que yo estaba esperando escuchar algo sobre nahuales, a lo que mi primo se rió y me dijo que esas cosas no existían. Insistí en que los nahuales eran muy reales. Entonces me dijo, no seas terco, esas madres no existen. Es más, te apuesto 3,000 pesos que de aquí a un año no vas a encontrar a nadie que haya visto a un nahual. Yo acepté la apuesta, así quedó el tema, y nos pusimos a hablar de cualquier otra cosa. En eso, mi primo puso las luces largas y bajó la velocidad porque en la carretera estaba empezando a ser opacada por un poco de neblina. Esa neblina no se estaba formando en la carretera, sino que salía de los árboles de alrededor. De repente, ambos escuchamos una especie de crujido bastante ruidoso, como si la caja del tráiler hubiera golpeado algo grande. Yo volteé a ver a mi primo un poco preocupado, pero él, muy tranquilo, me respondió que no era la primera vez que pasaba algo así. Siempre era algún animal que salía corriendo y, por descuido, golpeaba la caja. También me dijo que tenía que detenerse para revisar si la caja había quedado con abolladuras. En caso de tenerlas, tenía que reportarlo por radio porque, si no lo hacía, el daño se lo cobraban a él. Fue parando y orillando el tráiler, lo apagó y nos bajamos. En realidad, a mí no me llamaba la atención ver al animal ni el golpe, pero después de estar sentado por tanto tiempo, quería aprovechar para estirar las piernas. Desde que nos bajamos, mi primo iba alzando con la linterna al mismo tiempo que reportó por radio que se había detenido porque un animal había golpeado la caja. Del otro lado del radio le respondieron que no se tardara demasiado, que hiciera la revisión lo más rápido posible. Al llegar a la parte trasera de la caja, vimos que sí se había hecho una abolladura. Yo volteé a todos lados buscando al animal, pero no vi nada. Mi primo seguía viendo la abolladura muy serio y pensativo. Le dije que avisara por radio y que nos fuéramos porque me estaba dando algo de frío. Él me respondió, no puedo reportar esta abolladura, no me van a creer que lo hizo un animal. No entendí su comentario, apenas le iba a hacer una pregunta cuando me señaló algo tan obvio que yo había pasado por alto. La abolladura estaba a una altura de más de 2 metros. A menos que eso lo hubiera hecho un elefante, no podía ser posible que un animal hubiera impactado a esa altura de la caja. Mi primo dejó de ver la abolladura y empezó a apuntar la linterna hacia todos lados. Luego me dijo que teníamos que regresar al tráiler porque como no había nada tirado, aquello que había chocado contra la caja seguía por ahí. Cuando dijo eso, me quedé pálido, hasta sentí que las piernas se me quisieron doblar. Mi primo, de hecho, tuvo que empujarme para que reaccionara. Estando dentro del tráiler, antes de que mi primo lo encendiera, debajo de su asiento sacó una pistola, se aseguró de que estuviera cargada, me dio el radio y me dijo que, si la situación se ponía fea, que de inmediato pidiera ayuda. En cuanto mi primo puso la llave para encender el tráiler, pudimos escuchar otro ruido. No era un golpe, era otra cosa. No sé cómo describirlo con palabras. Luego, como ambos llevábamos los vidrios abajo debido a que íbamos fumando, nos llegó un fuerte olor como a carne podrida. Mi primo movió la llave, encendió el tráiler y, en cuanto las luces delanteras alumbraron la carretera, pudimos ver a unos 100 metros de distancia, pero en el otro carril, algo ahí parado. Un enorme animal de piel pálida, flaco y de patas muy largas. Tenía forma de cualquier cosa menos de venado, pero, de todos modos, tenía unos enormes cuernos. Aquello estaba viendo hacia el monte y tenía el cuello ligeramente movido, por eso no podíamos verle la cara. Pero por alguna razón, a mi primo le pareció buena idea hacer ruido con el claxon. Supongo que pensó que con eso espantaría a la criatura, pero no funcionó. Lo único que hizo aquello fue voltear a vernos con sus inquietantes ojos rojos.
En eso, volvimos a escuchar el ruido raro que no puedo describir. Ahí supimos que ese ruido lo estaba haciendo la criatura que teníamos delante. Pude notar que mi primo tenía toda la intención de salir y agarrarse a balazos contra aquella criatura. Lo supe porque su mano izquierda se estaba moviendo despacio hacia la palanca que abre la puerta. En eso, por el retrovisor, pudimos ver que se estaban acercando dos tráilers que, al parecer, venían jugando carreras porque el tramo era de un carril para cada sentido, y ellos venían ocupando cada uno un carril. Mi primo le picó a algo para que sus luces parpadearan. Supongo que era una forma de avisarles a esos traileros que había algo delante. El tráiler que iba en el carril correcto empezó a bajar la velocidad, pero el que iba en el carril contrario no lo hizo. Tal vez, como la carretera estaba algo mojada debido a la niebla, no pudo frenar. Así que vimos cómo impactó contra la criatura a toda velocidad. Yo pensé que mi primo se iba a bajar a ayudar o algo, pero no arrancó el tráiler y nos fuimos. No pude hablar como por media hora, ya que nos incorporamos a otro tramo de carretera y dejamos el monte atrás. Le pregunté qué había sido eso, una pregunta tonta porque evidentemente mi primo tampoco tenía idea. Me respondió, no fue nada, y no vamos a decir nada. Si comentamos esto, van a pensar que nos metimos algo, y si eso pasa, me van a correr del trabajo. Tenía razón, nadie nos iba a creer que un monstruo flaco, alto y con cuernos, se nos había aparecido a mitad de la carretera. Acordamos guardar silencio en cuanto a la abolladura del tráiler. Mi primo pagó los daños. Sobre la apuesta que hicimos, nadie la ganó porque no sabíamos si la criatura que nos topamos era un nahual o no lo era. Llevo siendo trailero ya una cantidad de tiempo considerable. Empecé cuando tenía menos de 25 años y ya voy a cumplir 55. Así que creo que puedo hablar del tema con propiedad. Debo ser honesto y admitir que la verdad no soy fanático de andar compartiendo con desconocidos las cosas que me pasan, pero a mis hijos les gusta ver estos videos en YouTube, y ya tienen muchos meses insistiéndome con esos pensamientos progresistas que tienen los jóvenes de ahora: veganismo, empatía, respeto excesivo por los animales. Todo eso a mí me parece ridículo. Yo me crié en un pueblo de Veracruz en donde para comer tenías que matar animales. Así que, para mí, los animales no son más que comida. Punto. Este detalle se los comento para que puedan entender algo de más adelante. Volviendo a mi trabajo, andar en las carreteras ya no es como era antes. Las cosas han cambiado demasiado. Ya no nos dejan traer radio y hay que andarse con cuidado de los cárteles, pero lo peor de todo, al menos en mi opinión, son los límites de velocidad. Antes, muchas empresas dejaban a los choferes conducir a la velocidad que quisieran con tal de que las entregas llegaran a tiempo. Ahora, hasta para eso son delicados. Supongo que también tuvo algo que ver la cantidad de accidentes que había. Claro que el que es bueno manejando no provoca accidentes. A mí me han chocado, pero yo jamás le he dado problemas a la empresa en ese tema. No he provocado nunca un accidente porque soy bueno en mi trabajo, sé manejar. Los que chocan no lo saben y, como no saben, no deberían agarrar un tráiler. La experiencia que quiero compartir me ocurrió allá por el año 2003. No es una historia demasiado larga, pero hay que prestar atención para que luego no se me confundan. En una ocasión, yo estaba platicando con un compa ahí en el patio de la empresa, mientras esperábamos que nos dieran viaje. A la pancha, así le decíamos al compa, porque en una ocasión, los de la empresa lo cacharon de cariñoso con la secretaria que se llamaba Francisca. En fin, estaba platicando con la pancha cuando me preguntó si ya sabía lo que le había pasado al nuevo. Le respondí que no, que yo llevaba una semana sin regresar al patio porque me traían de viaje en viaje escalado, por eso no sabía el chisme. La pancha me dijo que unos 3 días antes, el nuevo había llegado temblando a dejar caja al patio. Cuando le preguntaron qué le había pasado, él comentó que un perro negro lo había perseguido en la carretera.
Eso me hizo levantar una ceja porque ya habían pasado muchos años desde la última vez que habíamos escuchado que alguien mencionara al perro negro. Les doy un poco de contexto. Hubo una época en la que era relativamente recurrente que uno que otro trailero se topara con un extraño perro negro. No ocurría en una carretera específica, podía ser en cualquier parte del país. La cuestión era que todos los que lo llegaron a ver, unas 2 o 3 semanas después, tenían un accidente en la carretera. Unos morían, otros no, pero los que lo veían tenían un accidente. De hecho, tengo un amigo que vio ese perro negro. Él sobrevivió al accidente que tuvo semanas después y me dijo que un segundo antes de que el otro tráiler le chocara, pudo ver por los espejos al perro negro. Es decir, que primero se te aparece como para avisarte que algo te va a pasar y cuando se vuelve a aparecer, es porque justo en ese momento ya te va a pasar. Pero lo raro de lo que el nuevo había dicho era que el perro negro lo perseguía. Eso jamás lo habíamos escuchado. Siempre era que lo veían parado al costado del carril o que a través estaba corriendo la carretera. Pero esa era la primera vez que alguien decía que el perro negro lo correteaba. Lo que yo siempre decía era que, si ese maldito perro se me llegaba a aparecer a mí, le iba a pasar con el tráiler por encima y luego lo iba a rebanar para hacerlo tacos, porque como aclaré, para mí, los animales son comida. Pasaron 2 semanas y luego otras 2 semanas. El nuevo no tuvo ningún accidente. Fue muy raro. Tal vez alguien le comentó lo que se decía del perro negro y por eso había tenido mucho más cuidado al manejar. A lo mejor, el perro que lo persiguió había sido otra cosa, quién sabe. El punto es que al nuevo no le ocurrió ningún accidente. 3 meses después, me mandaron a hacer un viaje de escala. Primero me mandaron del patio que estaba en Veracruz Puerto hasta Oaxaca y de ahí hasta el norte de Tamaulipas. Recuerdo que fue en el mes de febrero. Cuando ya estaba entrando en Tamaulipas, apenas se había tenido tiempo para dormir un poco. Había bebido demasiado café, bebidas energéticas y traía varias pastillas encima. Pero, aún así, me sentía cansado. Aparté mis ojos de la carretera por un segundo para agarrar un cigarro y encenderlo. Cuando regresé mi vista al frente, pude ver de reojo que en la orilla del otro carril había algo grande corriendo en la misma dirección en la que yo conducía. Aquello llamó mi atención. Me fue imposible no voltear para ver exactamente qué era. Resultó ser el perro negro, un enorme canino de pelaje completamente oscuro y con unos ojos amarillentos. Lo más raro de la apariencia de aquel perro era que no solo tenía 2 ojos, sino que tenía un tercer ojo por encima de los otros 2, lo que le daba un aspecto demoníaco. Yo, tratando de que el perro negro saliera de mi vista, pisé el acelerador, pero el canino corrió más rápido y, a la par de mi tráiler, me estaba persiguiendo. En cierto punto, vi cómo tenía la intención de cruzar la carretera para acercarse a mi tráiler, pero a cada cierta distancia pasaban vehículos en los 3 carriles que me separaban del perro y la criatura no podía cruzar. Pero cuando me estaba acercando a una salida, el perro se me dejó venir encima. Yo me asusté y, a pesar de que tenía que seguir derecho, cambié de carril y tomé la salida. A los 3 segundos, escuché un ruido muy fuerte. Al mirar por los espejos, pude ver que justo delante, donde yo había tomado la salida, un autobús de pasajeros se había impactado contra un tráiler, ocasionando un accidente que se veía demasiado aparatoso. A ojo de buen cubero, pude ver que había como 9 vehículos impactados, tanto con el autobús como con el tráiler. El choque se veía feo, tanto que se me había olvidado el perro negro. La salida que había tomado no fue un desvío en realidad, porque me pude reincorporar a mi ruta luego de avanzar 2 kilómetros. Cuando llegué al lugar de entrega horas después, varios se quedaron sorprendidos cuando me vieron. Me bajé a entregar los papeles y les pregunté por qué me veían tan raro. Uno de ellos me dijo que cuando se enteraron del accidente de la carretera, se pusieron en contacto con mi empresa y que ellos les dijeron que, tomando en cuenta la hora a la que salí de Oaxaca, yo debería estar en ese tramo de carretera y que de seguro me iba a quedar estancado hasta que se solucionara el accidente.
Yo les dije que estuve a punto de ser ese tráiler contra el que se impactó el autobús, que me había cambiado de carril para tomar la salida 5 segundos antes. En ese momento, caí en cuenta de que, si el enorme perro negro no me hubiera asustado, yo hubiera seguido derecho y el accidentado habría sido yo. Esa criatura me había salvado la vida. Eso me hace suponer que al nuevo también lo salvó de un accidente. Ahora sí que, teorizando, creo que el perro negro que yo vi no era el mismo que anunciaba los accidentes, o a lo mejor sí, pero por alguna razón, en lugar de anunciar tragedias, ya mejor salvaba vidas. No lo sé sinceramente, no sé qué pensar. Lo único importante de la historia es que una criatura me salvó de un aparatoso accidente. No olvides suscribirte a este canal. Relatos escritos y adaptados por Ramiro Contreras para Relatos Desclasificados.